Pasé 5 años muriéndome de hambre en un apartamento estudio mientras mi familia financiaba el lujoso estilo de vida de mi hermano y se burlaba de mi inútil ambición. Pero cuando me desheredaron en la cena de Navidad, no se dieron cuenta de que el canal de noticias detrás de ellos estaba a punto de anunciar mi victoria de 1.800 millones de pesos. Aquí es donde la historia comienza de verdad, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrate de estar suscrito para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo todos hoy? Déjenoslo saber en los comentarios. La traición no ocurrió con un grito o un alarido. Ocurrió con el tintineo del cristal y el suave jazz ambiental que mi madre, Marisol, insistía en poner cada vez que quería fingir que éramos la familia perfecta. Yo estaba temblando físicamente, aunque intenté disimularlo agarrando el tallo de mi copa de agua hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No había dormido en 48 horas. Mi cuerpo funcionaba con un cóctel tóxico de cafeína, adrenalina y un agotamiento persistente y profundo que hacía que la habitación girara ligeramente cada vez que giraba la cabeza demasiado rápido. Tenía un aspecto terrible, y lo sabía. Mi chaqueta tenía 3 años y estaba ligeramente deshilachada en los puños. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y funcional porque no había tenido el tiempo ni el dinero para ir a un salón de belleza en 6 meses. Para mi familia, yo era exactamente lo que siempre decían que era, un fracaso, una agotada, una mujer que se acercaba a los 30 y que todavía jugaba a las mentiras con las computadoras mientras los adultos hacían negocios de verdad. Estábamos reunidos en el salón de la hacienda de mis padres en Las Lomas, una extensa mansión de estilo colonial que olía a abrillantador de limón y a dinero viejo. El fuego crepitaba, proyectando largas y danzantes sombras contra las estanterías de caoba. Debería haber sido acogedor. En cambio, se sentía como una sala de tribunal donde el veredicto ya había sido decidido. Valentina, ¿siquiera estás escuchando? La voz de mi padre atravesó la niebla en mi cerebro. Ricardo estaba sentado en su sillón de orejas de cuero con respaldo alto, con un vaso de tequila añejo apoyado en la rodilla. Parecía en cada centímetro el titán de la industria que él creía ser, cabello plateado perfectamente peinado, un traje a medida que costaba más que el alquiler de todo mi año. Estoy escuchando, papá, dije con voz ronca. Solo estoy cansada. Cansada, se burló, intercambiando una mirada con mi madre, Marisol, que estaba sentada en el sofá, quitando una pelusa inexistente de su falda. Siempre estás cansada, Valentina. Eso es lo que pasa cuando te niegas a conseguir un trabajo de verdad con un horario constante. No es por eso que estamos teniendo esta charla, interrumpió Javier. Mi hermano, el niño de oro. Estaba apoyado en la repisa de la chimenea, agitando su propia bebida, con un aspecto como si acabara de salir de un catálogo para dueños de yates. Deja que papá termine, Val. Es importante. Miré a Javier. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. A su lado estaba su esposa, Isabela, que estaba mirando su teléfono, apenas reprimiendo una sonrisa burlona. Como decía, continuó Ricardo, carraspeando ruidosamente para recuperar el dominio de la sala, tu madre y yo hemos estado haciendo algo de planificación patrimonial. Con el mercado como está y mi jubilación acercándose, tenemos que ser pragmáticos sobre el futuro de la empresa y los activos familiares. Asentí lentamente. De acuerdo. Hemos tomado una decisión, dijo Ricardo, fijando sus ojos en los míos con una finalidad fría y distante. Con efecto inmediato, estoy transfiriendo la propiedad mayoritaria de la firma a Javier. Será nombrado director ejecutivo el próximo mes. Eso no era sorprendente. Javier había sido preparado para el trono desde su nacimiento, a pesar de tener la perspicacia para los negocios de una toalla de papel mojada. Felicidades, Javier, dije automáticamente. Hay más, añadió Marisol, con su voz ligera y etérea como si estuviera discutiendo el clima. Dado que Javier asumirá la carga del legado familiar, sentimos que era justo que los activos reflejaran esa responsabilidad. Le hemos cedido la escritura del departamento en Polanco a él y a Isabela, y la casa de fin de semana en Valle de Bravo. Se me revolvió el estómago. ¿El departamento? Pero me dijiste el año pasado que si alguna vez necesitaba un lugar donde quedarme mientras la empresa emergente despegaba, el departamento estaba disponible. Los planes cambian, dijo Ricardo bruscamente. Y francamente,
Valentina, no podemos seguir permitiendo este pasatiempo tuyo. Han pasado 5 años. No tienes nada que mostrar más que ojeras y una montaña de deudas. Estamos haciendo esto por tu propio bien. Te estamos excluyendo, aclaró Javier, su sonrisa ampliándose. Del testamento, del fideicomiso, de todo. Papá piensa que es el momento de, o nadas o te ahogas, que necesitas para madurar de una vez. Sentí que la sangre se me iba de la cara. No se trataba solo del dinero. Nunca les había pedido dinero en efectivo para el negocio, había financiado cada céntimo por mi cuenta. Pero la ruptura emocional, la crueldad clínica absoluta de hacer esto ahora cuando pensaban que estaba en mi punto más bajo fue un golpe físico. Así que no recibo nada, susurré. ¿Soy tu hija? Eres una carga, dijo Ricardo, tomando un sorbo de su tequila. Javier es el futuro. Tú eres un cuento con moraleja. La traición fue peor que el diagnóstico en sí. Fue un diagnóstico de mi valor a sus ojos, y el resultado fue 0. Por un momento, el silencio en la sala fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, contando los segundos de mi humillación. Isabela finalmente rompió el silencio. Hizo sonar su chicle, un hábito que solo se permitía cuando quería parecer aburrida, y me miró de arriba abajo. Sinceramente, Val, es mejor así. Javier y yo necesitamos el espacio. Estamos pensando en ampliar la familia pronto, y ese departamento es perfecto para un cuarto de bebé. No puedes esperar que mamá y papá conserven una propiedad de primera solo porque estás jugando a ser hacker en algún sótano. No vivo en un sótano, dije, mi voz estabilizándose a pesar del temblor en mis manos. Vivo en un estudio. Da lo mismo, se rió Javier. Se acercó a la ventana y miró hacia la entrada de coches. Oigan, vengan a ver esto. Ya que el anuncio es oficial, pensé que finalmente podría traer el nuevo juguete. Todos nos acercamos a la ventana. Estacionado en la entrada circular, brillando bajo los reflectores, había un flamante coche deportivo de lujo de color gris pizarra. Era bajo, agresivo y valía fácilmente casi 3 millones de pesos. ¿Coche de empresa?, pregunté. Bono de contratación, corrigió Javier, guiñándole un ojo a Ricardo. Papá quería asegurarse de que el nuevo director ejecutivo luciera el papel. Ya sabes lo que dicen, Val, vístete para el trabajo que quieres. Quizás si te compraras un traje bonito de vez en cuando, los inversores te tomarían en serio. Oh, espera. No tienes inversores, ¿verdad? Solo esa pequeña aplicación. Miré el coche y luego a mi padre. ¿Le compraste un Porsche? Me dijiste la semana pasada que no podías firmar un contrato de arrendamiento para una granja de servidores porque el flujo de caja estaba ajustado. El flujo de caja está ajustado para empresas arriesgadas, dijo Ricardo con desdén. Las inversiones en Javier son algo seguro. Es familia. Es leal. Está aquí, trabajando de verdad, no persiguiendo fantasías. Sentí un dolor agudo y repentino en el pecho, una mezcla de pena y rabia. Realmente no me veían. Para ellos, yo era invisible, un fantasma que rondaba su retrato perfecto. Mi madre me dio una palmada en el brazo, su tacto carecía de calidez real. No estés celosa, cariño. Es impropio. Javier ha trabajado muy duro para esto. ¿Duro? Casi me atraganto con la palabra. Javier llegaba a la oficina a las 11 de la mañana, tomaba almuerzos de 2 horas y pasaba el resto del día jugando al golf en el simulador de la oficina. Yo había pasado los últimos 5 años programando 18 horas al día, comiendo sopas instantáneas y corrigiendo errores hasta que me sangraban los ojos. Vamos a cenar, anunció Marisol, aplaudiendo. La cocinera ha preparado un pavó delicioso. No dejemos que el humor de Valentina arruine la celebración. Mientras caminábamos hacia el comedor, me quedé atrás. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. La pantalla estaba rota, otra cosa de la que se habían reído antes, pero el centro de notificaciones brillaba. 5:45 de la tarde. 15 minutos. Tenía 15 minutos hasta que se levantara el embargo. 15 minutos hasta que el comunicado de prensa llegara a las agencias. 15 minutos hasta que la realidad que ellos creían controlar se hiciera añicos.
Miré la espalda de Javier mientras entraba pavoneándose en el comedor, con el brazo sobre Isabela de forma posesiva. Él pensaba que había ganado. Pensaba que me lo había quitado todo, mi herencia, el respeto de mis padres, mi red de seguridad. Respiré hondo, alisando el puño deshilachado de mi chaqueta. Pero habían olvidado una cosa crucial. Ellos medían el éxito por lo que se les daba. Yo lo medía por lo que construía. Y yo había construido algo que ni siquiera podían comprender. Guardé el teléfono en el bolsillo y los seguí al comedor. Ya voy, dije en voz baja. No me perdería esto por nada del mundo. El comedor era opulento, centrado en una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas, aunque solo estaba puesta para 5. El centro de mesa era un arreglo absurdo de flores de otoño y calabazas doradas que probablemente costó más que mis cuotas mensuales de servidor. Ocupé mi asiento habitual en el extremo, lejos de la cabecera de la mesa donde Ricardo se sentaba como un rey presidiendo su corte. Javier se sentó a su derecha, el asiento de honor. Mientras servían la sopa, mi mente se remontó al principio. 5 años atrás, me había presentado ante Ricardo con una presentación de proyecto. Tenía 24 años, recién salida de un máster, con los ojos brillantes por una idea que podría revolucionar la compresión de datos para la transmisión móvil. No había pedido una limosna, había pedido una inversión inicial, un préstamo comercial con intereses. Recordaba la forma en que Ricardo se había reído, no una risita, sino una carcajada. Había arrojado la presentación sobre el escritorio. Compresión de datos, Valentina. Deja la tecnología a los chicos de Guadalajara. Eres una garza. Nos dedicamos a los bienes raíces y la logística. Esto es un juguete. Un juguete inútil. Ese rechazo había sido el combustible. Me mudé al día siguiente. Vendí mis joyas, mi coche y mi ropa de diseñador. Aprendí a programar el backend yo misma porque no podía permitirme un director de tecnología. Vivía con 4 horas de sueño. Me perdí navidades, cumpleaños y vacaciones. Y durante todo ese tiempo, estuvo Javier. Javier, que suspendió el examen de titulación para ser abogado 2 veces y recibió inmediatamente un puesto de vicepresidente. Javier, que destrozó 3 coches en la universidad, todos reemplazados discretamente por papá. Al otro lado de la mesa, Javier estaba actualmente acaparando la atención, gesticulando con una cuchara de plata. Era un hombre apuesto, tenía que admitirlo, con el tipo de rostro pulido y simétrico por el que los políticos pagan a los cirujanos, pero sus ojos estaban vacíos. No había curiosidad en ellos, solo un hambre infinita de validación. Y bien, dijo Javier, volviendo su mirada hacia mí mientras untaba un panecillo con mantequilla, ¿cómo va la? ¿Cómo se llama? La aplicación. Dijo la palabra aplicación como si fuera un pañuelo sucio. Se llama Fluidez, dije en voz baja, concentrándome en mi sopa. Ah, sí, Fluidez, se rió Isabela. Suena a pastilla para adelgazar. Es una herramienta de optimización algorítmica para la transferencia de datos de gran ancho de banda, recité, la presentación saliendo automáticamente. Aburrido, canturreó Javier, haciendo reír a Marisol. Val, en serio, ¿cuándo vas a rendirte? Tienes casi 30. Estás soltera. Estás en la quiebra. Es vergonzoso para la familia. La gente me pregunta, Javier, ¿a qué se dedica tu hermana? Y tengo que decir, oh, se está encontrando a sí misma. Nos hace quedar mal. Tiene razón, Valentina, gruñó Ricardo. Tuve que mover hilos para que Javier entrara en el club de golf. No podemos tenerte apareciendo por allí con lo que sea que lleves puesto. No me importa el club de golf, papá, dije. Ese es el problema, Ricardo golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. No tienes ambición. No tienes empuje. Te contentas con revolcarte en la mediocridad mientras tu hermano está ahí fuera conquistando el mundo. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Javier no había conquistado nada. Lo habían llevado a la cima en un palanquín. Tengo ambición, dije en voz baja. Demuéstramelo, desafió Javier, inclinándose hacia adelante. Su rostro se torció en una mueca que revelaba al matón debajo del traje.
Muéstrame una cosa que hayas logrado en 5 años, un peso de ganancia, un activo, una cosa que demuestre que no eres más que una sanguijuela para la paciencia de la sociedad. Tomó un sorbo de vino, sus ojos brillando con malicia. Acabo de cerrar un trato por el rascacielos del centro, Valentina. 540 millones de pesos. ¿Qué hiciste tú hoy? ¿Corregir una errata? Él no lo sabía. No podía ver más allá de su propio reflejo. Veía a una mujer cansada con una chaqueta barata. No veía al depredador esperando para atacar. No veía que la errata que corregía hace 5 años era ahora el código fundamental para la mitad de los servicios de transmisión del hemisferio. Miré el reloj de pie. 5:58 de la tarde. No corregí una errata, Javier, dije, cogiendo mi servilleta y secándome la boca. Tuve una reunión. ¿Una reunión?, se rió Isabela. ¿Con quién? Con tu casero pidiéndote el alquiler atrasado. No, dije, una pequeña y fría sonrisa tocando finalmente mis labios. Con un equipo de abogados. Abogados, frunció el ceño Ricardo, sintiendo un cambio en el ambiente. ¿Estás en problemas, Valentina? Si te han demandado, no esperes que te saque de apuros. Ya te lo dije, el banco de papá está cerrado. No necesito que me saquen de apuros, papá, dije, mi corazón martilleando contra mis costillas como un tambor de guerra. Y no eran abogados defensores. Entonces, ¿quiénes eran?, preguntó Javier, molesto porque aún no estaba llorando. Fusiones y adquisiciones, dije claramente. Javier se quedó helado. El tenedor de Ricardo se detuvo a medio camino de su boca. ¿De qué estás hablando?, se burló Javier, aunque su voz vaciló ligeramente. ¿Quién adquiriría tu pequeño proyecto? No vale nada. Ah, no, pregunté. Giré la cabeza hacia el enorme televisor de pantalla plana montado sobre la chimenea en la sala de estar adyacente. Estaba silenciado, reproduciendo el bucle de noticias locales de la noche. ¿Puedes subir el volumen, Javier? El informe de negocios de las 6 está a punto de empezar. Creo que podría resultarte educativo. Javier soltó una carcajada aguda y seca. Cogió el mando a distancia de la credenza y lo apuntó al televisor como un arma. ¿Quieres ver las noticias?, se burló, con el pulgar sobre el botón de volumen. ¿Qué? ¿Hay un segmento sobre cómo declararse en bancarrota? ¿O quizás consejos de moda para los desempleados? Solo enciéndelo, Javier, dije. Mi voz ya no era ronca. La adrenalina que me había hecho temblar antes se había calcificado en algo frío y duro. Me sentía increíblemente quieta. Puso los ojos en blanco hacia Isabela, que se rió disimuladamente en su copa de vino, y presionó el botón. La barra de volumen en la pantalla subió, y la sala se llenó con la enérgica y urgente música del noticiero nocturno de Canal 6. La presentadora, una mujer con el pelo severo y una chaqueta roja brillante, miraba sus papeles. Y tendremos el tiempo en un momento, dijo, con voz profesional y nítida. Pero primero, una noticia masiva de última hora que sale del corredor tecnológico de Monterrey esta noche. Un desarrollo local que está enviando ondas de choque a través del sector financiero. Ricardo frunció el ceño, moviéndose en su silla. ¿El sector financiero? No he oído nada. Javier, ¿oíste algo? Probablemente algún cambio de zonificación, desestimó Javier, agitando una mano. Cosas aburridas. En realidad, continuó la presentadora, mirando directamente a la cámara, es una historia de Cenicienta para la era digital. Fluidez, una empresa emergente de compresión de datos con sede aquí en la Ciudad de México, acaba de anunciar una adquisición total por parte del gigante tecnológico global Omnimex. La sala quedó en silencio absoluto. El único sonido era el crepitar del fuego y el zumbido del refrigerador en la lejana cocina. La mano de Javier, que todavía sostenía el tenedor, se congeló en el aire. El acuerdo, dijo la presentadora, enfatizando cada sílaba, se firmó hace apenas unas horas y está valorado en la asombrosa cifra de 1.800 millones de pesos. En la pantalla, el gráfico cambió. No era una foto de archivo de un edificio. Era una foto mía. Era una foto de mi perfil de LinkedIn, la única foto profesional que me había tomado hace 5 años, cuando todavía tenía esperanza en los ojos. Junto a mi cara,
En una fuente de gran impacto, estaban las palabras, acuerdo de 1.800 millones de pesos. La fundadora, continuó la presentadora, Valentina Garza, de 29 años, desarrolló el algoritmo patentado completamente por su cuenta, trabajando, según se informa, desde un apartamento estudio durante los últimos 5 años. Los analistas lo están llamando la salida de un fundador en solitario más significativa en la historia del país. La cámara cortó a imágenes de recurso. Mostraba el exterior de la sede de Omnimex, luego un clip del director ejecutivo de Omnimex dándome la mano. Lo habíamos filmado hace 3 horas. Llevaba la misma chaqueta deshilachada que llevaba ahora mismo. En el clip, parecía cansada, sí, pero estaba sonriendo, una sonrisa genuina y aliviada que hacía que mis ojos se arrugaran en las comisuras. No se pudo contactar a la señora Garza para más comentarios esta noche, concluyó la presentadora, ya que, según se informa, está celebrando en privado con su familia. Una celebración bien merecida para la nueva sensación de la ciudad. Javier bajó lentamente el mando. Su rostro se había vuelto del color de la ceniza vieja. Miró de la pantalla del televisor donde mi cara todavía permanecía en el gráfico de la esquina a mí, sentada a 1,5 metros de él. Miró mis puños deshilachados. Miró mi moño desordenado. Miró el teléfono roto sobre la mesa. ¿Es eso? La voz de Isabela era un chillido agudo. Señaló con un dedo de manicura perfecta al televisor. ¿Es una broma? ¿Es esto un deepfake? No es una broma, dije. Cogí mi vaso de agua y tomé un sorbo. El agua sabía fresca y limpia. Y no es un deepfake. El acuerdo se cerró a las 4 de la tarde. La transferencia bancaria llegará a mi cuenta el lunes por la mañana. Ricardo no se había movido. Miraba el televisor con la boca ligeramente abierta, un trozo de pavo asado olvidado en su plato. La arrogancia que normalmente irradiaba de él como el calor de un horno había desaparecido, reemplazada por un vacío desconcertado y aterrador. 1.800, susurró Ricardo. Ni siquiera pudo terminar la frase. Millones, terminé por él. Más o menos unos pocos millones para impuestos y honorarios legales. Pero sí, el juguete inútil resultó ser bastante valioso. Los observé procesarlo. Observé los engranajes en la cabeza de Javier detenerse y luego tratar frenéticamente de girar en reversa. Vi el momento en que se dio cuenta. El coche en la entrada, el departamento, el título de director ejecutivo, todo era dinero de bolsillo. Eran migajas. Yo acababa de comprar la panadería. El silencio se rompió como una presa que revienta. Mentiste, gritó Javier, golpeando la mesa con la mano. Los cubiertos saltaron de nuevo, tintineando contra la fina porcelana. Te sentaste ahí y nos dejaste. Nos dejaste hablar así. Nos tendiste una trampa. No dije ni una palabra, Javier, respondí con calma, cortando un trozo de mi pavo. Tú eras el que hablaba todo el tiempo. Tú y papá. Yo solo escuché. Esto es imposible, tartamudeó Ricardo, su rostro enrojeciendo a un tono profundo y peligroso. Sacó su teléfono, sus dedos gruesos tropezando con la pantalla. Un acuerdo de ese tamaño, lo habría sabido. Los rumores. Conozco a todos en Omnimex. Conoces a los miembros de la junta, papá, lo corregí. Juegas al golf con la vieja guardia. No conoces al equipo de adquisiciones tecnológicas. No juegan al golf. Escriben cheques. De repente, el teléfono de Ricardo empezó a sonar. Luego sonó un pin. Luego vibró. Una cascada de notificaciones iluminó la pantalla. Él la miró fijamente. Es Jiménez y Morales. Y, por Dios, el senador. Te están llamando para felicitarte, dije, tomando un bocado de pavo. Estaba seco. Asumen, naturalmente, que la familia Garza está celebrando esto junta. Asumen que estás orgulloso. Marisol, que se había quedado helada con la mano en la garganta, de repente jadeó. El shock en sus ojos fue reemplazado rápidamente por un brillo frenético y calculador. Miró a Javier, luego al coche caro visible a través de la ventana, y luego a mí. Valentina, cariño, suspiró, su voz adquiriendo una cualidad temblorosa y teatral.
¿Es verdad? De verdad, 1.800 millones de pesos. Sí, mamá. Oh, Dios mío, exhaló Isabela, sus ojos abriéndose mientras hacía los cálculos. Se volvió hacia Javier, su expresión cambiando de la adoración a un escrutinio repentino y agudo. Javier, eso es. Eso es más que la valoración total de la firma de tu padre, ¿no es así? Javier se estremeció como si ella lo hubiera abofeteado. Cállate, Isabela. No le hables así a tu esposa, dije bruscamente. Tiene razón. Es más que la valoración de la firma por un factor de 3, la última vez que lo comprobé. ¿Lo comprobaste? Ricardo levantó la vista de su teléfono que explotaba, sus ojos entrecerrándose. ¿Nos has estado auditando? ¿Sé leer un balance, papá? Sé que la industria de la logística está en baja. Sé que la firma ha estado perdiendo dinero durante 6 trimestres. Por eso estás reestructurando y dándole la compañía a Javier, ¿no es así? No te estás jubilando. Estás rescatándola. Le estás entregando el sombrero de capitán en un barco que se hunde. La sala volvió a quedar en silencio. Javier miró a Ricardo, la traición amaneciendo en su rostro. Papá. ¿De qué está hablando? Ricardo agitó una mano con desdén, pero no miró a Javier a los ojos. Los negocios fluctúan, hijo. No la escuches. Está delirando por la suerte. ¿Suerte? Dejé mi cuchillo y tenedor. 5 años, papá. 5 años de jornadas de 18 horas. Construí la arquitectura desde cero. Presenté las patentes yo misma porque no me prestaste el dinero para un abogado. Dormí en un colchón en el suelo para poder pagar el espacio en el servidor. La suerte no tuvo nada que ver. Estábamos tratando de hacerte más fuerte, rugió Ricardo, encontrando finalmente su equilibrio en la ira. Y mira, funcionó. ¿Crees que habrías hecho esto si te hubiéramos mimado? Si te hubiéramos dado todo como... Se detuvo, conteniéndose. Como a Javier, ofrecí. Adelante, dilo. Te dimos el impulso, interrumpió Marisol, extendiendo la mano sobre la mesa para tratar de tocar la mía. La retiré. Valentina, cariño, ¿no lo ves? Este fue nuestro plan desde el principio. Sabíamos que lo tenías dentro. Solo necesitábamos encender un fuego. ¿Es así como lo llamas?, pregunté, mirando sus uñas perfectamente cuidadas. ¿Encender un fuego? Porque hace 10 minutos me llamaste una carga. Me dejaste fuera del testamento. Te reíste de mí. Eran bromas, dijo Javier, su risa sonando forzada e histérica. Vamos, Val. Ya sabes cómo somos. Somos una familia. Nos metemos los unos con los otros. Es lo que hacemos. Pero en el fondo, somos un equipo. Se levantó y caminó alrededor de la mesa, cogiendo la botella de vino. Se movió para servir un poco en mi copa, pero su mano temblaba tanto que derramó unas gotas sobre el mantel blanco. Toma, dijo Javier, su voz temblando con una calidez desesperada y empalagosa. Un brindis por el éxito de la familia. Por nuestro éxito. Quiero decir, vaya, 1.800 millones. Piensa en lo que podemos hacer con eso. Finalmente podemos modernizar la flota, papá. Podemos pagar él. Se detuvo de nuevo. ¿Pagar qué, Javier?, pregunté suavemente. Tragó saliva. ¿Solo? Inversiones, ya sabes. Lo miré, realmente lo miré. Detrás del traje caro y el bronceado artificial, vi a un niño aterrorizado al que nunca le habían dicho no y que tenía miedo de la oscuridad. Pero también vi al hombre que se había burlado de mi pobreza durante media década. No hay un nosotros, Javier, dije. El aire en la sala pasó del shock a la hostilidad. El depredador se estaba dando cuenta de que la presa tenía dientes. Ahora, Valentina, no seamos precipitados, dijo Ricardo, su voz bajando a ese tono de barítono bajo y autoritario que usaba en las salas de juntas para intimidar a los proveedores. Apartó su plato y juntó las manos sobre la mesa. Has conseguido una gran cantidad de dinero. Eso es algo peligroso para una mujer joven sin experiencia financiera.
Dirigí una empresa emergente con presupuesto cero durante 5 años, dije. Creo que puedo manejar una cuenta bancaria. No es solo una cuenta bancaria, sermoneó Ricardo, su confianza regresando mientras se refugiaba en su papel de patriarca. Es responsabilidad fiscal. Es protección de activos. Es gestión de patrimonio. Estás fuera de tu alcance. Por suerte, nos tienes a nosotros. Tienes la firma. Gesticuló por la sala. La estructura ya está en su lugar. Crearemos un fideicomiso familiar. Actuaré como el ejecutivo, naturalmente, para guiar las inversiones. Javier puede encargarse de las operaciones diarias del capital a través de la firma. Reforzará nuestro balance, restaurará la confianza en el nombre Garza y garantizará que estés cuidada de por vida. Te daremos un estipendio, uno generoso. Finalmente podrás comprarte un vestuario decente. Lo miré fijamente. El atrevimiento era impresionante. Estaba tratando de absorber mi victoria antes de que la tinta estuviera seca. Quería tomar mis 1.800 millones de pesos para tapar los agujeros en su empresa en quiebra y apuntalar el ego de Javier. Un estipendio, repetí secamente. Una asignación, corrigió Javier, animándose. Como la mía. Es genial, Val. No tienes que preocuparte por las facturas. Los contables se encargan de todo. ¿Y el departamento?, pregunté, mirando a Isabela. ¿Recupero el departamento en este acuerdo? Isabela se agarró las perlas. Bueno, ya hemos empezado a medir para las cortinas. Quizás podamos encontrarte algo bonito cerca. Un loft. Me reí. Fue un sonido corto y seco. No están escuchando, dije. No quiero un loft y no quiero una asignación. No seas difícil, espetó Marisol, su máscara deslizándose. Tu padre sabe lo que es mejor. Eres buena con las computadoras, está bien, pero el dinero de verdad, ese es un mundo de hombres, Valentina. Lo perderás todo en un año si no dejas que Ricardo lo maneje. Ya tengo representación financiera, dije. Ilegal. Ricardo entrecerró los ojos. ¿Quién? ¿A quién podrías haber contratado que yo no conozca? ¿Recuerdas cómo dijiste que estaba jugando a ser directora ejecutiva?, le pregunté a Javier. Bueno, los directores ejecutivos tienen redes de contactos. Mi abogado principal es del bufete de Sánchez, Castillo y Díaz. Ricardo se puso pálido. ¿Díaz? ¿Tienes al licenciado Arturo Díaz? Estaba muy interesado en mi caso, dije. Especialmente cuando le hablé del fideicomiso. ¿El fideicomiso? La voz de Ricardo se quebró. El fideicomiso de la abuela, dije. El que nos dejó a ambos, Javier. El que papá ha estado administrando. Javier parecía confundido. ¿Qué pasa con él? Recibo mi distribución cada mes. Sí, dije. Tú sí. Pero yo no he recibido un extracto en 4 años. Papá me dijo que el mercado estaba a la baja y que mi parte estaba rindiendo por debajo de lo esperado. Me dijo que no había liquidez. Giré mi mirada hacia Ricardo, que ahora sudaba profusamente. Pero eso no era verdad, ¿verdad, papá? Porque el licenciado Arturo Díaz investigó un poco. Resulta que vaciaste mi parte del fideicomiso para cubrir las deudas de juego de Javier en un casino en Santa Fe hace 3 años y para pagar el acuerdo de ese atropello y fuga que Javier tuvo en la universidad. Isabela jadeó. ¿Deudas de juego? ¿Atropello y fuga? Se volvió hacia Javier. Me dijiste que estabas de voluntario en Chiapas ese verano. Yo, tartamudeó Javier, su rostro volviéndose de un púrpura moteado. ¿No fue? Papá dijo que se encargó. Sí que se encargó, dije. Con mi dinero. Mi herencia. Me robaste, papá. Malversaste de un hijo para salvar al otro. Fue un préstamo, gritó Ricardo, golpeando la mesa con el puño. Un préstamo puente. Tenía la intención de devolverlo. ¿Con qué?, pregunté. La empresa es insolvente. Sé de la auditoría, papá. Sé que el banco va a reclamar los préstamos de la zona industrial de Vallejo el próximo mes.
Estás en la quiebra. Por eso me invitaste aquí. No solo me estabas excluyendo por crueldad. Me estabas excluyendo porque no queda nada que dar. Se lo diste todo a Javier y él lo desperdició. La verdad quedó suspendida en el aire, pesada y sofocante. La fachada de la familia Garza, rica y perfecta, se disolvió. Todo lo que quedaba eran 3 personas desesperadas en una mansión hipotecada y la hija a la que habían subestimado. Así que, dije, levantándome y alisando mi chaqueta, así es como va a funcionar esto. No voy a rescatar a la empresa. No voy a pagar los préstamos de los almacenes. Y ciertamente no voy a financiar un cuarto de bebé en un departamento que fue comprado con fondos robados. No puedes hacer esto, sollozó Marisol, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro, lágrimas de miedo, no de pena. Somos tu familia. ¿Qué dirá la gente? Dirán, respondí, cogiendo mi bolso, que el legado de la familia Garza está finalmente en manos competentes. Simplemente no en las vuestras. ¿A dónde vas?, exigió Javier, levantándose para bloquear mi camino. Ahora parecía peligroso, desesperado y acorralado. No puedes simplemente irte. Tenemos que arreglar esto. Nos lo debes. ¿Qué os lo debo? Me acerqué a él. Yo era más baja que él, pero en ese momento, me sentí como si midiera 3 metros. Os debo por los años de burlas, por el aislamiento, por hacerme sentir pequeña para que vosotros pudierais sentiros grandes. Soy tu hermano. Entonces compórtate como tal, dije. Apártate de mi camino, Javier, o llamo al licenciado Arturo Díaz y le digo que presente los cargos de malversación contra papá mañana por la mañana. Y dado que tu firma está en los formularios de retiro fraudulentos, imagino que serías nombrado como CEO conspirador. Javier se quedó helado. Sus ojos se desviaron hacia Ricardo, que estaba sentado con la cabeza entre las manos, derrotado. Javier se apartó. No dormí esa noche. Me registré en un hotel en el centro, el tipo de lugar con sábanas de muchos hilos y paredes insonorizadas, muy lejos de mi apartamento estudio. Pero no me quedé allí para dormir. Me quedé allí para elaborar una estrategia. Mi teléfono había estado sonando sin parar, no solo de gente que me felicitaba, sino también de mi padre. 17 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz. Una serie de mensajes de texto que iban desde la súplica, Valentina, por favor, necesitamos presentar un frente unido, hasta la amenaza, estás destruyendo a esta familia. Estaba desesperado, y los hombres desesperados hacen tonterías. A la mañana siguiente, descubrí exactamente qué tontería había decidido hacer. Estaba tomando café y viendo las noticias de negocios cuando un titular de última hora apareció en la pantalla, en vivo, el director ejecutivo de logística Garza anuncia una asociación estratégica con un unicornio tecnológico. Casi se me cae la taza. La pantalla cortó a una transmisión en vivo del atrio en el edificio de oficinas de mi padre. Se había instalado un podio a toda prisa, flanqueado por el logo de Logística Garza, y audazmente, una impresión ampliada de mi logo de fluidez. Ricardo estaba en el micrófono, con aspecto serio pero autoritario. Javier estaba a su lado, con un traje nuevo, tratando de parecer un ejecutivo visionario en lugar de un hombre que se había jugado la herencia de su hermana. Estamos increíblemente orgullosos, decía Ricardo a la multitud de reporteros y cámaras reunidos, de anunciar que la adquisición de fluidez no es solo una victoria para mi hija, sino una victoria para el Grupo Garza. Como incubadora de esta tecnología, Logística Garza integrará los algoritmos de Valentina en nuestra flota global, asegurando nuestro dominio para la próxima década. Además, Javier Garza, nuestro director ejecutivo entrante, actuará como asesor estratégico para gestionar la transición de estos activos. Era una mentira audaz, pública y manipuladora del mercado, diseñada para inflar el precio de las acciones de su compañía en caída libre y atar su ancla que se hundía a mi estrella en ascenso. Apostaba a que no lo avergonzaría en televisión en vivo. Apostaba a que la buena hija apretaría los dientes y seguiría el juego para salvar el nombre de la familia. Se había equivocado. Cogí mi abrigo. No llamé a un coche. Llamé al licenciado Arturo Díaz. Reúnete conmigo en el edificio Garza, le dije. Y trae la orden de cese y desistimiento. Vamos a hacer esto en vivo. 20 minutos después,
Entré por las puertas giratorias del edificio al que me habían prohibido entrar sin cita previa durante 5 años. El guardia de seguridad, el viejo señor Hernández, levantó la vista, sorprendido. Vio la expresión en mi rostro y simplemente me dejó pasar. El atrio estaba lleno. Los flashes de las cámaras estallaban como luces estroboscópicas. Ricardo estaba a mitad de una sesión de preguntas y respuestas, contestando a una pregunta sobre sinergia. Sí, bueno, Valentina y Javier siempre han trabajado muy de cerca, mintió Ricardo con suavidad. Es un dinamismo de hermano-hermana. Él aportó la perspicacia para los negocios, ella aportó el código. Es un reparto de 50/50 en espíritu, si no en papel. En realidad, dije, mi voz proyectándose claramente a través del suelo de mármol. La sala se quedó en silencio. Los reporteros se giraron. Las cámaras giraron. El mar de trajes se abrió mientras yo caminaba por el pasillo central. No llevaba un traje de poder. Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero, pareciendo en todo la disruptora tecnológica que era. Ricardo se quedó helado. Javier parecía que iba a vomitar. Valentina, dijo Ricardo, su sonrisa estirándose en un rictus de pánico. Justo le estábamos contando a la prensa las buenas noticias. Sube aquí, cariño. Únete a tu hermano. Gesticuló frenéticamente hacia el lugar junto a él, tratando de atraerme físicamente a su narrativa. Subí los escalones del escenario, pero no me paré a su lado. Pasé de largo y le quité el micrófono de la mano. Siento interrumpir, dije al micrófono, mi voz tranquila, amplificada, resonando en las paredes de cristal. Pero necesito hacer una corrección. Una muy significativa. Valentina, no lo hagas, siseó Javier desde detrás de mí. No hagas esto. Lo ignoré. Miré directamente a la lente de la cámara de la principal cadena de noticias. Mi nombre es Valentina Garza, fundadora y única propietaria de Fluidez, comencé. Y quiero dejar una cosa perfectamente clara al mercado, a los accionistas de Logística Garza y al público. No hay ninguna asociación. No hay ninguna sinergia. Y no hay absolutamente ninguna implicación del Grupo Garza en mi empresa. Un murmullo recorrió la multitud. Los reporteros comenzaron a gritar preguntas. Señora Garza, su padre acaba de decir. Mi padre se equivoca, interrumpí. Fluidez se construyó de forma independiente, sin un solo peso de apoyo de esta firma o de esta familia. De hecho, se construyó a pesar de ellos. Me giré para mirar a Ricardo. Estaba temblando, su rostro una máscara de horror. Sabía lo que se venía. Sabía que yo tenía los códigos nucleares. Además, continué, dirigiéndome ahora directamente a los inversores, cualquier afirmación de que Javier Garza tuvo algo que ver en mi éxito es fraudulenta. Javier Garza no tiene ninguna capacidad ejecutiva en mi firma. Y dado el estado financiero actual de Logística Garza, que estoy segura de que la CNBV estará interesada en revisar con respecto a la malversación de fondos del fideicomiso familiar, desaconsejaría firmemente a cualquiera que vea esta transición de poder como un indicador positivo. La sala estalló. ¿Malversación? ¿La CNBV? Los periodistas olieron sangre. Bruja ingrata, gritó Javier, perdiendo todo el control. Se abalanzó hacia mí, su personalidad cuidadosamente construida rompiéndose al instante. Soy el director ejecutivo. Soy él. Fue interceptado por el licenciado Arturo Díaz, que había subido al escenario con 2 grandes oficiales de seguridad. Arturo le entregó un sobre grueso a Ricardo. Señor Garza, dijo Arturo, su voz resonando por encima del alboroto, queda usted notificado. Estamos solicitando una contabilidad forense inmediata del fideicomiso de la familia Garza y congelando todos los activos asociados a la espera de una investigación por malversación. Los flashes explotaron. La imagen del niño de oro gritando, con la cara roja, mientras su padre agarraba una demanda, fue transmitida en vivo a toda la ciudad. Pero el momento más importante ocurrió fuera del escenario. Miré hacia la primera fila de los asientos reservados. Isabela estaba sentada allí, vestida con un traje de Chanel, su rostro pálido. Miraba fijamente a Javier. Había oído las palabras malversación y fondos fiduciarios.
Vio a su marido no como el poderoso heredero, sino como un mentiroso que le había robado a su propia hermana para encubrir sus fracasos. Javier, al darse cuenta de que las cámaras estaban sobre él, intentó cambiar de táctica. Isabela. Isabela, cariño, díselo. Diles que somos un equipo. Isabela se levantó. Miró al hombre que gritaba en el escenario. Luego me miró a mí. Nuestras miradas se encontraron. Durante años, se había unido a las burlas. Se había reído de mi ropa, de mi coche, de mi vida. Pero también era una mujer a la que le habían vendido una mentira sobre su seguridad financiera. Isabela no habló. Simplemente se llevó la mano al cuello, desabrochó el collar de diamantes que Javier le había regalado comprado, ahora lo sabía, con mi dinero y lo dejó caer en la silla. Luego se dio la vuelta y salió del atrio, el clic-clac de sus tacones cortando el caos. Isabela, gimió Javier. Se había acabado. La fachada se había desmoronado. Las repercusiones fueron rápidas, brutales y totalmente públicas. Para el lunes, la cotización de Logística Garza estaba suspendida. Las acciones se habían desplomado un 60% tras mi conferencia de prensa y los subsiguientes rumores de fraude. La junta directiva, aterrorizada por la responsabilidad, votó por unanimidad para destituir a Ricardo como presidente y despidió a Javier incluso antes de que asumiera oficialmente el cargo de director ejecutivo. La investigación que siguió fue como pelar las capas de una cebolla podrida. Los contadores forenses lo encontraron todo, las deudas de juego, el dinero para silenciar el atropello y fuga, la contabilidad creativa utilizada para ocultar las pérdidas de la empresa. No era solo mala gestión, era negligencia criminal. Ricardo se enfrentaba a una acusación formal. Su reputación, la única moneda que realmente le importaba, estaba en bancarrota. Pasaba sus días en la mansión, que ahora estaba en proceso de embargo, gritando a abogados que finalmente dejaron de contestar sus llamadas. A Javier le fue peor. Sin la protección ni el dinero de su padre, sus amigos se evaporaron. Su coche fue embargado. El departamento de la ciudad fue confiscado para devolver el dinero al fideicomiso. Se quedó sin nada más que su ego, que era una moneda de poco valor en el mundo real. 2 semanas después de la conferencia de prensa, estaba en mi nueva oficina. Era un espacio precioso, un piso entero de una torre de cristal con vistas al Paseo de la Reforma. El sol entraba a raudales, iluminando los muebles elegantes y modernos. Ya no comía sopas instantáneas. Estaba revisando subvenciones filantrópicas para una nueva iniciativa que estaba lanzando para financiar a mujeres fundadoras de tecnología. Mi asistente me llamó. Señorita Garza, hay una señora Isabela de Garza aquí para verla. No tiene cita. ¿La despido? Dudé. No, hágala pasar. La puerta se abrió e Isabela entró. Se veía diferente. El maquillaje pesado había desaparecido. Llevaba el pelo recogido de forma sencilla, y vestía vaqueros y un suéter. Parecía más joven, pero también más cansada. Llevaba una caja. Hola, Valentina, dijo, con voz débil. Isabela, dije, señalando una silla. Toma asiento. Ella permaneció de pie. No tardaré mucho. Solo quería devolverte esto. Puso la caja en mi escritorio. Dentro había una colección de joyas, pendientes, una pulsera, un reloj. Hice que las tasaran. Fueron compradas durante los meses en que Javier retiró dinero de tu fideicomiso. No son mías. Son tuyas. Miré las joyas. No las quiero, Isabela. Por favor, dijo, con lágrimas asomando a sus ojos. No puedo quedármelas. Presenté la demanda de divorcio ayer. Asentí. Lo oí. Quería disculparme, continuó, su voz temblando. Por todo. Por las cenas de Navidad, por las bromas. Yo. Era tan insegura. Pensé que si les seguía el juego, estaría a salvo. Pensé que era parte del equipo ganador. No me di cuenta de que solo era un accesorio más. Bajó la mirada a sus manos. Tú eras la única persona honesta en esa casa, Valentina, y te tratamos de la peor manera. Lo siento muchísimo. La miré.
Vi el arrepentimiento. Era genuino. Había sido partícipe de mi dolor, sí, pero también había sido víctima de su manipulación. Quédate las joyas, Isabela, dije suavemente. Levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? No, yo. Véndelas, dije. Usa el dinero para un abogado. Úsalo para el depósito de un apartamento. Empieza de nuevo. Pero hazlo en tus propios términos esta vez. No dependas de un hombre para que te dé valor. Isabela me miró fijamente, las lágrimas desbordándose. ¿Por qué? Después de todo lo que dije. Porque, dije, levantándome y caminando hacia la ventana para mirar la ciudad que ahora era, en muchos sentidos, mía, la mejor venganza no es la crueldad. Es el éxito. Y parte de mi éxito es tener el poder de mostrar gracia donde no se me mostró a mí. Ella asintió, secándose la cara. Gracias, Valentina. Eres mejor mujer que yo. Solo soy una muy ocupada, sonreí. Tengo una empresa que dirigir. Se fue, y por primera vez en mi vida, no sentí el peso de mi familia oprimiéndome. Ya no sentía la necesidad de demostrarles que estaban equivocados. Ya lo había hecho. Ahora solo tenía que demostrarme a mí misma que tenía razón. Cogí mi teléfono. Tenía una reunión con el equipo de arquitectos para el nuevo campus de Fluidez. Estaba construyendo algo real, algo duradero. Y lo estaba haciendo como Valentina Garza. No la hija, no la hermana, no el fracaso. Solo yo. Y eso valía más de 1.800 millones de pesos.